Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos de nuestra Madre Santísima. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que es tomado de la homilía del 25 de diciembre del 2007 y lo he titulado Dios no se deja encerrar fuera de nosotros. El pecado siempre es bastarme a mí misma, tener yo la capacidad de ser mi propio salvador, yo poder construir mi confianza, una actitud positiva, yo soy la constructora de mi abandono, yo soy la que acepto el sufrimiento, la que estoy disponible para Dios, algo como construido por mí. De esa manera, con nuestra riqueza psicológica, espiritual, física, siempre encerramos a Dios fuera de nosotros. Por eso en Lucas 2:6 dice que a María le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. Igualmente San Juan nos dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esa es la realidad de nuestra condición humana. Nosotros no queremos esperar todo de Dios, queremos contar con nosotros mismos. Cuando no podemos contar con nosotros nos sentimos mal, nos sentimos nerviosos, no nos gusta esa parte de nosotros, queremos desapropiarnos de nuestra miseria, queremos vencerla. Ay, ¿cómo hago para yo de verdad confiar y sentirme cerca de Dios? Y realmente eso es lo que nos hace mantenerlo siempre fuera de nosotros. Nosotros creemos en proporción a nuestra pobreza de espíritu. La palabra pobre en sentido bíblico no necesariamente significa pobreza en sentido material. El pobre de espíritu es un hombre despojado de la seguridad en sí mismo. Es alguien que sabe que no puede contar con sí mismo y con sus propias fuerzas. Solo una persona así está orientada a esperar todo de Dios y no a echar raíces en la vida temporal. Si te sientes fuerte por las posibilidades naturales de las que dispones, tu fe no se puede desarrollar ni profundizar. Es por esto que es necesario que experimentes tu propia debilidad. Y ahí es el llamamiento a la fe. Nuestra incapacidad y nuestra debilidad es la fisura por la que la gracia de la fe se abre a paso hasta nuestro corazón. Esto es tomado del libro Meditaciones sobre la fe del padre Tadeusz Deicher. Pero fíjense lo que nos dice el Papa justamente acerca de esto. Cuanto más se enriquecen los hombres, tanto más llenan todo de sí mismos y menos puede entrar el otro. Entonces el mundo se cierra cuando nosotros somos capaces de todo, cuando somos los que somos capaces de vencer nuestra desconfianza, de vencer nuestro no, justamente, nos cerramos y no recibimos a Dios porque estamos llenos de nosotros mismos. Pero Dios no se deja encerrar fuera. Dios no se resigna a quedarse fuera de mí. Él encuentra un espacio, entrando tal vez por el establo. Él entró por el establo, él entró por el pesebre. Justamente en ese lugar de la pobreza es donde Dios puso su mirada. Por eso vemos, por ejemplo, que los pastores son los primeros llamados a ponerse en camino, a salir de la cerrazón. Y el Papa nos dice que justamente los pastores pues no eran los grandes maravillas del pueblo, sino esas personas como un poco como despreciables. Entonces, ahí donde yo me encuentro despreciable para mí misma, es donde estoy llamada a salir al encuentro del Dios que se ha inclinado y que ha puesto su morada en mi pesebre, en mi pobreza, en mi incapacidad. Obviamente ahí no es donde mi naturaleza caída quiere encontrarlo. Mi hombre viejo quiere encontrarse con Dios es
en mi palacio maravilloso de mis capacidades espirituales y morales, capacidades que me hacen incluso ser violento con los demás y también conmigo, porque mi hombre viejo, cada vez que yo no soy mi propia redentora, entonces la coge contra mí y me empieza a matonear. En algunas representaciones navideñas de la Baja Edad Media y de comienzo de la Edad Moderna, el pesebre se presenta como edificio más bien desvencijado. Se puede reconocer todavía su pasado esplendor, pero ahora está deteriorado, sus muros en ruinas. Se ha convertido justamente en un establo. Esta interpretación metafórica expresa algo de la verdad que se esconde en el misterio de la Navidad. Ahí donde yo estoy deteriorada, donde mis muros de mi capacidad se vuelven ruinas, en donde a lo mejor sentimos nuestra incapacidad de aceptar el sufrimiento, nuestra incapacidad de aceptar a lo mejor nuestra propia vida, nuestra historia, donde vemos que constantemente en nosotros hay a lo mejor resentimientos pasados que no curan, heridas. Ahí es donde Dios se cuela a mi corazón. Esas fisuras, ese edificio roto, ese mal olor del cual yo siempre quiero huir, ese es el lugar por donde Dios se coló en este mundo. El trono de David, al que se había prometido una duración eterna, está vacío. Son otros los que dominan en Tierra Santa. José, el descendiente de David, al que se le había prometido un reinado eterno, justamente, San José es simplemente un simple artesano. El palacio se ha convertido en una choza. David mismo había comenzado como pastor. Cuando Samuel lo buscó para ungirlo, parecía imposible y contradictorio que un joven pastor pudiera convertirse en el portador de la promesa de Israel. En el establo de Belén, precisamente donde estuvo el punto de partida, vuelve a comenzar la realeza davídica de un modo nuevo, en aquel niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, en ese yo que a veces encuentro así, absolutamente dependiente de Dios porque no cuento conmigo. Cuando se agotan todas mis riquezas, el nuevo trono desde el cual este David atraerá hacia sí el mundo es la cruz. El nuevo David es ese Dios que nace en un lugar absolutamente indigno de Dios. Y desde ahí es donde nos atrae hacia Él. Es desde nuestra debilidad que Él nos atrae, porque esa es la verdad de nosotros mismos. Una verdad que nos asusta. Justamente así se construye el verdadero palacio, la verdadera realeza. Este nuevo palacio no es como los hombres se imaginan un palacio y el poder real. Nosotros no nos imaginamos la fe como un lugar en donde no sentimos a Dios, en donde no nos sentimos cerca de Él, en donde no podemos contar con nosotros, en donde a lo mejor nuestras antiguas capacidades espirituales se agotan. Ese no es el palacio que nos gusta. Nosotros siempre estamos buscando a Dios en los palacios nuestros, de nuestro interior. El poder que proviene de la cruz, el poder de la bondad que se entrega, esta es la verdadera realeza. El establo se transforma en palacio. Pensemos cuál es mi establo interior, cuáles son mis desiertos, cuáles son mis derrotas, mis fracasos. ¿Qué de mi historia me hace sentirme a lo mejor avergonzada de mí? En donde no me gusta lo que veo. Ese es el lugar en donde Dios puso su complacencia en mí, donde me acogió justamente por eso, porque no tenía nada que ofrecerle. Y Él es el que me ofrece su presencia en esos lugares. Nosotros no lo podemos creer porque en realidad vivir entre seres humanos es vivir entre personas que quieren es mi grandeza, mi perfección. A la gente no le gusta el pesebre de los demás, no le gusta su impotencia, no le gusta la debilidad, pero es el establo nuestro el que se transformó en palacio. Y lo vemos en la Eucaristía. Es una pobre hostia y un poquitico de vino que se convierte en el cuerpo y en la sangre de Dios, de Cristo. Es eso que parece una nada,
que parece una nada para el mundo y el mundo por eso lo desprecia. Ay, no, pues la Eucaristía, qué pereza, qué aburrimiento. El establo se transforma en palacio, siempre es la forma de obrar de Dios. Precisamente a partir de este inicio, Jesús edifica la nueva gran comunidad, cuya palabra clave cantan los ángeles en el momento de su nacimiento. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Dios me ama y por eso tengo dignidad. Por eso puedo estar en paz conmigo, porque Dios está en paz conmigo. Entonces puedo yo dejar de rechazarme, de combatirme, de matonearme. Puedo dejar que ese crítico interno descanse, a lo mejor en este nuevo año 2021, que descanse, que deje de matonearme, porque la paz no viene de mi perfección. Esa es la paz y la serenidad que quiere el hombre viejo. Viene del perfeccionismo, de la adicción a la perfección, que a veces es más difícil que dejar que el alcohol y las drogas, la crítica, el juicio. Qué difícil es dejar de lado esas adicciones. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Hombres que ponen su voluntad en la suya, transformándose en hombres de Dios, en hombres nuevos. ¿Pero por qué? Porque este cuerpo maltrecho es convertido en templo de Dios. Gregorio de Niza ha desarrollado en sus homilías navideñas la misma temática partiendo del mensaje de Navidad en el Evangelio de Juan. Y puso su morada entre nosotros. Juan 1:14. Gregorio aplica esta palabra de la morada a nuestro cuerpo, deteriorado y débil, expuesto por todas partes al dolor y al sufrimiento. Aquí, en este cuerpo deteriorado y débil, es donde Dios encontró la fisura para entrar en el mundo y la aplica a todo el cosmos herido y desfigurado por el pecado. ¿Qué habría dicho si hubiese visto las condiciones en las que hoy se encuentra la Tierra a causa del abuso de las fuentes de energía y de su explotación egoísta y sin ningún reparo? Anselmo de Canterbury, casi de manera profética, describió con antelación lo que nosotros vemos hoy, en un mundo contaminado y con un futuro incierto. Todas las cosas se encontraban como muertas al haber perdido su innata dignidad, pero el establo del mensaje de Navidad se representa en él la tierra maltratada. Cristo no reconstruye un palacio cualquiera. Él vino para volver a dar a la creación, al cosmos, su belleza y su dignidad. Por eso, en nuestras incapacidades es donde encontramos realmente a Dios que se hizo carne. La tierra queda restablecida no porque nosotros la hacemos mejor, sino por el hecho de que se abre a Dios. No son en nuestras impotencias y en nuestras debilidades e incapacidades en donde no nos queda más remedio que abrirnos a Dios. O nos abrimos a Dios y a la esperanza de que de Él es de donde nos viene todo, o nos entregamos a la desesperación, al juicio, al combate, al rechazo, a la culpa, al destrozarnos internamente. La tierra no queda restablecida así. Mi yo no queda restablecido porque yo me matoneo, o el yo de los demás no queda restablecido porque yo les mando toda clase de sermones que nadie me ha pedido. Son nuestras incapacidades las que nos restablecen porque nos abren a Dios. Y eso es lo que debemos pedir cuando vemos a los demás incapaces de luchar contra sus propias debilidades. Hay que animarlos no a que las venzan por sí mismos, sino a que esa impotencia se convierta en tierra santa, en el lugar de la apertura a Dios, que es por ahí donde se cuela, donde derrumba nuestro bastarnos a nosotros mismos. En la unificación de lo alto con lo bajo, recuperamos la belleza y la dignidad. Es porque Dios quiso descender a esos desiertos pobres de nosotros. Es por eso, por su presencia, que recuperamos nuestra belleza. El que quiera salvar su vida y su propia belleza, la perderá. El que cante a ese Dios
que unificó lo alto con lo bajo, realmente puede vivir la Navidad. La Navidad por eso es la fiesta de la creación renovada. Los padres interpretan el canto de los ángeles de la Noche Santa a partir de este contexto. Se trata de la expresión de la alegría, porque lo alto y lo bajo, el cielo y la tierra, se encuentran nuevamente unidos, porque el hombre se ha unido nuevamente a Dios, pero no porque se ha elevado por encima de sí mismo. El publicano del templo que sale justificado no se atrevía a levantar los ojos al cielo, no quería elevarse sobre sí mismo, esperaba que Dios tuviera compasión de él. Para los padres, forma parte del canto navideño de los ángeles el que ahora ángeles y hombres cantan juntos. Y de este modo, la belleza del cosmos se expresa en la belleza del canto de alabanza. El canto litúrgico siempre, según los padres de la Iglesia, tiene una dignidad particular porque es un cantar junto con los coros celestiales. En la misa, cada vez que cantamos el Gloria, el Santo Santo, estamos uniéndonos a los coros celestiales que están presentes en la Eucaristía. La Eucaristía es una liturgia de cielo abierto, en donde los santos, los ángeles y nosotros, Iglesia Peregrina, cantamos juntos. El encuentro con Jesucristo es lo que nos hace capaces de escuchar el canto de los ángeles, creando así un cántico nuevo, la verdadera música que acaba cuando perdemos estar juntos y cantar juntos con los ángeles. En el establo de Belén, el cielo y la tierra se tocan. El cielo vino a la tierra. Eso es lo que celebramos. No que la tierra se transformó en palacio para agradarle a Dios, sino que ese establo fue aceptado en el corazón de Dios y Él vino a tocarlo. Por eso cuando tocamos nuestros propios establos, tocamos a Cristo hecho carne, tocamos al niño Dios. Interpretando la invocación de la oración del Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Él se pregunta, San Agustín, ¿qué es esto del cielo? ¿Dónde está el cielo? Sigue una respuesta sorprendente. Que estás en los cielos significa en los santos y en los justos. En verdad, Dios no se encierra en lugar alguno. Dios no está encerrado en las iglesias cerradas por la pandemia. Los cielos son ciertamente los cuerpos más excelentes del mundo, pero no obstante son cuerpos y no pueden ellos existir en algún espacio. Mas, si uno se imagina que el lugar de Dios está en los cielos, como en regiones superiores del mundo, podría decirse que las aves son de mejor condición que nosotros, porque viven más próximas a Dios. Por otra parte, no está escrito que Dios está cerca de los hombres elevados, o sea, de aquellos que habitan en los montes de la perfección, sino que fue escrito en el Salmo, el Señor está cerca de los que tienen el corazón atribulado. Salmo 34, 19. Y la tribulación propiamente pertenece a la humildad. ¿Quién está atribulado? No el que se siente en su interior totalmente lleno de la presencia de Dios, en un estado así como de confianza perfecta. No, como el pecador fue llamado a tierra, así por el contrario el justo puede llamarse cielo, pero no porque el justo se eleva de su tierra, sino porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El cielo no pertenece a la geografía del espacio, sino a la geografía del corazón. Y el corazón de Dios en la noche santa ha descendido hasta un establo. La humildad de Dios es el cielo, esa humildad que desciende a mi establo. Y si salimos al encuentro de esta humildad, entonces tocamos el cielo. Si yo quiero realmente encontrarme con Dios, Él no está afuera. Él se metió dentro de mí por mis establos. Entonces salgamos al encuentro de Dios donde Él está. Entonces se renueva también así la tierra. Con la humildad de los pastores pongámonos en camino hacia el niño en el establo. Toquemos la humildad de Dios, el corazón de Dios.
Cuando yo toco mi establo, toco a Dios. Y por eso decía Charles Peguy, se encuentran increíbles luces de la gracia que logran llegar hasta las almas malévolas e incluso depravadas. Eso fue lo que pasó cuando Jesús vino a esta tierra. ¿Quiénes eran los que se abrían a Él? Los que ya no podían esperar nada de sí mismos. Se ve salvado aquel que parecía irremisiblemente perdido, pero jamás se ha visto que algo se pueda filtrar por una superficie cubierta de barniz, con una capa impermeable. Esa persona que es fuerte, dura, que sigue adelante, sin importar nada, algo endurecido, que ya no sufre, que ya todo le rueda. De aquí vienen las numerosas carencias que observamos en la eficacia de la gracia, que mientras alcanza inesperadas victorias sobre las almas de los más grandes pecadores, con frecuencia no produce efecto alguno en las almas de la gente honesta, entre comillas. Así sucede porque aquella gente honesta, aquellos adultos en sentido evangélico, no tienen carencia alguna, no están heridos, son fuertes, poderosos, autosuficientes, adultos. Su pellejo moral permanece siempre intacto, afirma Peguy. Se convierte en ellos en una caparazón y en un blindaje sin rasguño. Ellos no tienen esa apertura que es causada por alguna terrible herida, por algún tormento no olvidado, por algún rencor no superado, por una costura siempre mal hecha, por alguna inquietud mortal, por alguna amargura oculta, por alguna ruina continuamente disimulada, por alguna herida que no termina de cerrarse. Estos son nuestros establos, por donde Dios venció nuestra cerrazón. Estos adultos no ofrecen una apertura a la gracia, y esto es, en esencia, su pecado. Como no están heridos, no son vulnerables a las heridas. Como nada les falta, nada reciben. No pueden recibir aquello que es todo. El mismo amor de Dios no puede curar al que no tiene heridas. Los llamados honestos, adultos, son impermeables para la gracia. Dios tiene que permitir tantas heridas, tantos momentos difíciles para que te sientas débil y por esa debilidad te abras a la gracia. Entonces volvemos a estas palabras maravillosas. Dios no se deja encerrar fuera. Él encuentra un espacio, entrando tal vez por el establo. Nos vemos, Dios mediante, el próximo año. Les deseo un año muy feliz en manos de nuestra Madre Santísima y que ella nos conduzca a encontrar a Dios donde Él está, en ese establo de la vida de cada uno de nosotros, por donde Él logra que dejemos de encerrarlo fuera de nosotros. Un abrazo fraterno, quedamos con María.